Adelante, estimado. Saludos a todos, Baruch Hashem. Qué bendición poder estar aquí con ustedes nuevamente, un miércoles más, trayendo las enseñanzas de Rabbi Moshe Weiner y pues, de todos los sabios de la Torá del pueblo de Israel hasta Moshe Rabbeinu, de la palabra del Eterno para nosotros los noágidas, con este libro, esta guía para nosotros los noágidas, que es el Código Divino. Y pues Baruch Hashem, quería saludarlos a todos en la radio, todas las personas de la sectores de Colombia, de la comunidad no ágida Bresler, de todas las comunidades no ágidas alrededor del mundo, todos los que nos puedan estar escuchando tanto ahora como más adelante. Eh, es una gran bendición y pues darle primero gracias al Eterno por todos los medios de los cuales Él nos permite disponer para difundir su bendita Torah, todas las personas que nos permite tener ese don inmerecido de trabajar eh, para su servicio, para hacer que su palabra sea conocida eh, en todas las naciones. Y pues también aprovecho para darle gracias a mi compañero Moisés Hernández en los controles, al estimado Moshe Leal, que también nos ayuda con la difusión y con la difusión en general de toda la comunidad no de Bresler, al Morey Yoshua, eh, estimado Daniel Escobar, y bueno, no, gracias al Eterno por esta oportunidad que nos permite compartir. Pues bueno, quería iniciar primero con una plegaria y una pequeña historia, como he hecho en ocasiones anteriores. Esta historia me gustó mucho. eh, y bueno, espero también que también les guste. Entonces, iniciando como hemos aprendido en la comunidad Noaje de Bresle, iniciando con la plegaria y la dedicación. Beshem Hashem Nase Benasliach, Beshem Hashem Nase Benasliach, Beshem Hashem Nase Benasliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Del universo, Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad de seguir difundiendo, Eterno, tu bendita Torah, Eterno, la que nos corresponde a nosotros los noágidas, y profundizando en el estudio de estas 7 leyes, Eterno, para que sea para tu honra y tu gloria, de misericordia, Rey del universo, de todas tus criaturas, de tu pueblo Israel, de tu pueblo noágida. Permite, Rey del universo, que pronto el mundo se llene de conocimiento de tu Torah, que se terminen las guerras, que haya Shalom Bayit en todos los hogares, que haya Parnasat Tová de una manera permitida y no prohibida. Padre eterno, Padre misericordioso, permite que todas las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, eterno, puedan recibir ese mensaje de parte de ti a través de las palabras que nos permitas compartir en la noche de hoy. Bendito eres tú, Hashem, quien eres solo bueno y hasta siempre. Bueno, Baruch Hashem, entonces, con el favor del Eterno, bueno, ahí el día de hoy es un día muy, muy importante para nuestros hermanos en el pueblo de Israel. El día de hoy es el Yom Ha'atzmaut, que es el día de la independencia de Israel, que empezó hace unas horas, a las 6, pues aquí en Colombia. Y pues conmemora la declaración de independencia de Israel, que fue en 1948. Y bueno, pues aquellos pues, que conocen un poco más de la historia de la fundación o de la independencia de Israel, eh, esa fue marcada con el inicio de muchas guerras. Todos los países árabes que estaban alrededor empezaron a atacarlos, y pues milagrosamente el Eterno salvó al pueblo de Israel, y bueno, Baruch Hashem, pues ya son, si mal no estoy, 74 años de independencia, eh, y pues es una gran bendición. Y también el día de ayer fue el día de Yom HaZikaron, que es el día del recuerdo de todas las almas
que han fallecido defendiendo la soberanía de la tierra de Israel, y también todas las almas que han fallecido por cuenta de los ataques terroristas que se han realizado. Y pues Baruch Hashem, también estamos en el periodo de la cuenta del Omer, hoy en Hod Sheve Tiferet, en resplandor en la belleza, y pues Baruch Hashem es una gran bendición. Entonces que hacer como esa pequeña, un poco larga introducción antes de hacer la lectura de la historia para que nos animemos un poco. Como estamos en el tema de prohibición para crear una nueva religión, prohibición la prohibición contra crear una nueva religión o añadir un precepto. Entonces, pues esta historia creo que se ajusta bastante bien al tema, al inicio de ese tema, a la mitad del tema que hemos revisado. Se llama Mi padre y el sacerdote, por Hannah Weisberg. Hace casi 40 años, mi padre, Rabbi David Shohet, fue invitado a disertar ante un grupo de participantes judíos y no judíos en la ciudad de Búfalo. Inseguro de aceptar la invitación, consultó con el Rebbe de Lubavitch, el Rabbi Menahem Mendel Schneerson, de bendita memoria, quien le instó a que asistiera, y le indicó enfocar su conferencia sobre el tema de caridad, debido a su aplicación universal. Mi padre empezó con la siguiente historia. Un individuo adinerado que nunca contribuía con caridad vivió en la época del autor del Tosafot Yom Tov, Rabbi Yom Tov Lippmann Heller. Después de que este avaro se murió, la Hevra Kadisha, estos son los responsables del entierro, sintió que era indigno de ser enterrado al lado de alguien respetable y lo puso en el área del cementerio del Hekdesh, que esto está reservado para los proscritos de la sociedad. Unos días después, un tumulto sacudió a Cracovia. El carnicero y el panadero, dos miembros prominentes de la comunidad que habían sido siempre sumamente caritativos, dejaron de distribuir sus fondos. Los pobres, que habían confiado en ellos para su sustento, estaban consternados. Los comentarios corrieron tan rápidamente que llegaron ante el Tosafot Yom Tov, quien llamó a ambos y les preguntó por qué habían interrumpido sus actos tan abruptamente. Ellos contestaron: en el pasado, el miserable nos proporcionaba los fondos para caridad. Él nos advirtió no revelar nuestra fuente, pues deseaba poseer el gran mérito de realizar la mitzvah en secreto. Ahora que está muerto, no podemos continuar. Impresionado por la conducta del miserable, el Tosfot Yom Tov pidió que se lo entierre al lado de este individuo, y aunque fuera en una sección desacreditada del cementerio. Cuando mi padre concluyó su conferencia, un participante del público, un sacerdote, se le acercó y le pidió que le repitiera la historia. Se encontraron al día siguiente. A la hora designada, el sacerdote llegó al hotel de mi padre. El sacerdote pidió a mi padre repetir la historia. Mi padre lo hizo, pero se pasmó cuando, después de concluir la historia, el sacerdote, muy confundido, le pidió que la repitiera. A esta altura, el hombre caminaba nerviosamente por el cuarto. Finalmente se volvió a mi padre y dijo: Rabino Shohet, el hombre caritativo de la historia, era mi antepasado. Escépticamente, mi padre calmó al joven diciendo que no había conexión entre él y la historia. Además, le dijo, usted es gentil y este hombre era judío. El sacerdote lo miró y susurró: Rabino, tengo una historia para contarle. Había crecido en el estado de Tennessee. Su padre era comandante del ejército americano durante la Segunda Guerra. En ultramar, en Europa, su padre se había enamorado de una muchacha judía. Se casaron y nadie supo su origen. Un tiempo después, la pareja tuvo un niño que criaron como católico. El niño creció y asistió a un semanario entrenándose para convertirse en sacerdote. La madre del sacerdote murió prematuramente. Antes de su muerte, ella descubrió su secreto a su hijo. Después de recitar el Shema, le confesó: quiero que sepas que eres judío. Y le informó de su antepasado enterrado al lado de un gran sabio llamado el Tosfos Yom Tov. Y le relató casi literalmente la historia que mi padre había contado. En ese momento, el sacerdote pensó que su madre deliraba. Siguió con su vida, se olvidó del episodio. Rabino, lloró. Usted me ha recordado a mi madre que la historia es verdad.
¿qué voy a hacer? Soy un sacerdote de una gran congregación. Mi padre le explicó que según el judaísmo, él era judío. Lo animó a que explorara su herencia y lo puso en contacto con quien podría guiarlo. Mi padre no supo nunca más de este hombre. Hace varios años, en una visita a Israel, un judío religioso se le acercó en el cótel y lo saludó. Mi padre no lo reconoció. El hombre exclamó, ¿no me reconoce, rabino Shohet? Yo soy el sacerdote que encontró el búfalo. Y continuó, un judío nunca se pierde de su pueblo. Postdata, descubrí recientemente que mi padre es un descendiente directo del Tosfot Yom Tov. En otro tiempo, en un hotel de Búfalo, en Nueva York, un descendiente del Tosfot Yom Tov se encontró con un descendiente del Avaro y milagrosamente cambió el curso del destino. Baruch Hashem. Esa es la historia que Baruch Hashem está muy increíble todo como obra el Eterno para hacer retornar esas chispas judías, esas almas judías y sacarlas del lugar en donde están. Hashem es una gran bendición. Bueno, habíamos quedado en la parte capítulo 3 de la prohibición contra crear una nueva religión o agregar un precepto, en la parte 6. Esta parte, pues revisando lo de la clase anterior, es que si un novágida quiere hacer uno de los otros preceptos de la Torá para recibir un beneficio práctico, pero no como un mandamiento o un precepto directo, no se puede prevenir a él de hacerlo, de hacer aquello. Incluso es correcto para las leyes de los judíos. Por ejemplo, si él desea dar dinero para caridad a partir de su dinero o de su producción, pero con las siguientes excepciones. Sin embargo, si un noágida observa cualquiera de los preceptos judíos de la Torá como una obligación religiosa, incluso si lo hace con el deseo de recibir una recompensa espiritual, eso está prohibido basado en la prohibición de añadir un precepto. No existe ninguna recompensa espiritual que se derive de ello. Bueno, aquí ya empezamos con la parte 7. A los no ágidas se les prohíbe especialmente realizar preceptos que requieren la santidad de un judío, tales como escribir un rollo de la Torá o una mezuzá o tefilín o filacterias en español. La regla general es que cualquier mitzvah judía entre un hombre y un hombre o entre un hombre y el Eterno, que tenga una razón y un beneficio lógico para una persona o sociedad, se le permite a los noágidas que la realicen. Pero esto no aplica para cualquier otro precepto que no tenga un beneficio lógico o natural, pero en su lugar es un signo para reconocer a los judíos. Por ejemplo, vestir flecos rituales, tzitzit o filacterias, o eh, ajustar o fijar una mezuzá en las jambas de las puertas. Bueno, aquí el primer comentario. eh, Tenemos un comentario más largo. Entonces, aquí venía del 63. El 63 es lo que estábamos viendo de la parte 6. Creo que eh, no, yo no lo había, creo que no la alcancé a explicar. Entonces, aquí retornando un poquito de la parte de que si el noágida desea dar dinero para caridad a partir de su dinero o de su producido. Entonces, esto aplica incluso si él intenta hacer el precepto de acuerdo con todos los detalles de las leyes judías. Si él realiza el precepto de manera no estricta, de acuerdo con los detalles prescriptos de la observancia judía, pero solo por el beneficio práctico que derivará de ello, esto no es un problema, mientras él no intente agregar esto como un precepto o una práctica religiosa. Bueno, su recompensa. Shahar en este contexto se refiere al beneficio práctico que él recibe a partir de hacerlo, incluso una pequeña parte o un aspecto del precepto.
si al hacerlo trae un beneficio específico para la persona o su sociedad. Un no ágida puede escoger de forma válida observancias parciales de este tipo, por ejemplo, circuncidar solo su prepucio, o como de forma opuesta al ritual judío de circuncisión, que incluye remover también la cubierta subyacente del prepucio. El otro es casarse con una mujer solamente para refinarse a sí mismo, sin comprometerse a tener hijos o participar en relaciones maritales como una obligación regular. Retornar objetos perdidos, pero no todo tipo de objeto perdido y no a cada persona, o no a cada persona. O sea, retornar objetos perdidos, pero ponerle límites a ese precepto, ¿no? Por lo menos, ya que se encuentra dinero, pues, por decir algo, puede ser ese tipo de observancia. Que le entrega cualquier tipo de objeto, pues menos dinero, porque pues, de pronto no tiene la capacidad para identificar a quién le pertenece el dinero, pues, es como el dicho de que el dinero a todos nos pertenece. Eh, bueno, tomar una obligación sobre sí mismo para rezar al Eterno, pero no de forma diaria o regular, porque pues comparando con los judíos, ellos sí están obligados a rezar de forma diaria, pues, los tres rezos del judío y pues, los rezos de las festividades. Honrar a una persona o un sabio, pero solamente si reconoce la sabiduría o los logros de ese sabio. La nota 64, que es que no existe ninguna recompensa de añadir un precepto, de la observancia de no ágida respecto a añadir un precepto. Eso nos lo da Rabbi Moshe Feinstein, es un poskim de bendita memoria en el libro Igrot Moshe Yoredea. Un poskim es un estudioso de la Torah que está enfocado en la aplicación de las leyes, de nuevas leyes de la judía, y también se derivan, pues, los poskim derivan nuevas leyes a partir del estudio de la Torah que ellos tienen. Bueno, y el 65 es con respecto a usar flecos rituales, tzitzit o filacterias o fijar una mezuzá en la puerta. Esto es comentario de Radbaz en Filhot Melachim, capítulo 10, ver también Ramban, leyes del tzitzit 3.9 y Shulchan Aruch Horahaim 20, que dice que está prohibido para un judío dar o vender a un no ágida tzitzit. Así, la ropa ritual no puede ser usada por un no ágida con el propósito de disfrazarse como un judío. Remá escribe en Yoredea, capítulo 291, en el nombre de Maharil, que un judío no debería dar un rollo de mezuzá a un no ágida por la misma razón. O sea, por la razón de que no vaya a hacerse pasar por un judío, a imitar a un judío. Parece que más allá de esto existe una razón general por la cual los noágidas no deberían ser comparados absolutamente en nada a los judíos. Entonces, ellos no deberían realizar eh, signos que fueron ordenados específicamente a los judíos, tales como ellos que mencionamos. Bueno, volviendo en ese tema, de que adicionalmente o que sea un estatuto dado por el Eterno para los judíos sin una razón o un beneficio que se entienda a una persona. Un no ágida debe ser prevenido de realizar tales preceptos y se le debe enseñar que es impropio para él observarlos. No es problemático que los no ágidas varones se les permita ser circuncidados, ya, pues ya en dos partes ya he mencionado eso, como una observancia espiritual, aunque esto sea un signo indicativo en la carne, pues, de un judío, es una señal física en el cuerpo de un judío, dado que muchos noágidas son circuncidados por propósitos médicos y no para añadir un precepto o para formar una nueva religión. Así, un varón noágida que desee ser circuncidado para refinar su personalidad y su cuerpo
y sus deseos, lo puede hacer. O sea, nuevamente es el beneficio práctico. Pero si él no es descendiente de Keturah, él no debería hacerlo como un precepto. Aquí, pues, más adelante, más atrás habíamos visto que todos los descendientes de Abraham, pues, fueron ordenados a ser circuncidados. Y, pues, el tema es que los descendientes de Abraham con Keturah ya no pueden ser identificados, porque ellos también fueron ordenados a hacer la circuncisión. Entonces, si él no es descendiente de Keturah, no lo debe hacer como un precepto. Ningún Noaji debe hacerlo como un precepto. Recordando pues que Abraham vino, era Noaji. 8. La regla mencionada anteriormente aplica solo a los preceptos que no son dictados por la lógica, incluso si ellos tienen una razón lógica, tales como la circuncisión o dar caridad. Sin embargo, aquellos que son por lógica, tales como honrar a los padres, la amabilidad y la caridad, son obligados para ser observados por los no ágiles. Bueno, entonces aquí en los comentarios de esta parte, ver el Ginat Beradim, Ora Haim, regla 2, 28, que explica que el Rebí, ese Rabí Yehuda Hanasí, le dio un rollo de mezuzá a Artabón, un gentil romano, un ágida romano, para que lo poseyera, pero no para que lo fijara a su puerta, porque para un no ágida, él no tiene, o sea, no tiene un propósito específico o una mitzvah, no se cumple una mitzvah específica con fijar una mezuzá a la puerta, pero pues en ese caso Rabbi Yehuda Hanasí sí le dio esa mezuzá a Artabón para que lo tuviera pues en su posesión como una especie de recuerdo. Ellos eran pues eh, lo que he podido estudiar es que ellos eran, pues, tenían una relación de amistad en ese tiempo. Entonces, bueno, un no ágida que desea ser circuncidado para refinar su personalidad. Entonces, con respecto a eso, Likutei Sijot, esto es de Rebbe Lubavitch, volumen 10, 139. Rabbeinu Bajia escribe con respecto a Bereshit 17:13, que la circuncisión es comparable a ofrecer un sacrificio deseable de nuestro propio cuerpo hacia Shem y puede lograr la debilitación o debilitar los deseos carnales. Eso está en la guía para el perplejo también, parte 3, capítulo 49. Estas razones son dadas para cada hombre para el propósito de controlar su naturaleza y de forma similar a eh, un sacrificio en el templo, lo cual los noágidas justos se les permite realizarlo. Sin embargo, si un no ágida desea tener una circuncisión por estas razones, no como una obligación de observar un precepto, esto es de alabar. Un no ágida puede realizar un precepto judío por un beneficio práctico, incluso si es solo indirectamente, tal como juntar dinero para caridad, el cual beneficia a la sociedad apoyando a los pobres y es una necesidad lógica, o retornando un objeto perdido, lo cual ayuda a establecer la camaradería, o enviar a un, eh, o apartar a un pájaro, a un pájaro madre, una madre pájaro, antes de tomar a sus pequeños, lo cual es tener, esto es mostrar eh, piedad en los animales, es tener piedad con los animales, o sea, eh, retirar la madre antes pues, de tomar sus crías, o sea, no tomar las crías directamente pues, cuando está viendo la madre, sino retirar a la madre y luego sí tomar sus crías. Eh, bueno, dado que estas acciones tienen un beneficio para él personalmente, para la sociedad en la que está, dado que ellos tienen una justificación práctica y recibe beneficio por realizarlos,
ambos, el beneficio práctico y un beneficio o una recompensa del cielo por hacer una acción correcta y buena. Sin embargo, un precepto judío que no tiene un efecto físico en una persona, tal como el tzitzit, no logra conseguir nada para un no ágil. De aquí se desprende que solamente realiza esto porque él desea hacer un precepto divino para el cual él no fue ordenado. Entonces, él está añadiendo una religión, él está creando una religión. Entonces, él no recibe recompensa por esto y por el contrario, él estará cometiendo una transgresión que acarrea culpabilidad por castigo en manos del cielo. Sí, estimado Vicente, Baruch Hashem, no lo había visto que había levantado la mano. Baruch Hashem, gracias, estimado Dios, sí. Nada más ahorita que le estaba escuchando acerca de retirar primero a la madre antes de los polluelos, no sé si eso también se aplique a cualquier tipo de animalitos domésticos, por decir algo, a alguien que tenga un perrito, gatos o eso, también se tendría que hacer eso, o cuál es el motivo de por qué lo plasman a las aves en lugar de a cualquier otro animalito. Bueno, Baruch Hashem, bueno, esa sería como la parte, entrar como en la parte 3. Yo lo he estado revisando. Eso es, digamos que por lo menos se aplica a cualquier tipo de animales, más que todo a los animales de crianza, a lo que uno está creando, ya sea para consumo humano o para animales domésticos, o sea, sería eso mismo. Es como, uno lo aplica, el precepto de no comer miembro animal viviente es no ser cruel con los humanos, pero y también, o sea, primero con los humanos y también aplicar eso a los animales, o sea, no puede ser cruel, porque uno se pondría en el lugar de esos animales, uno no le va a quitar el hijo a la mamá, pues es una situación que uno no se imaginaría, pues, de hacer, es quitarle el hijo a la mamá por una situación pues de que toque darle una adopción porque la mamá, bueno, entonces hay que como hablar primero con la mamá y pues cómo separarlos y yo hablaría, sería como eso, o sea, como no ser cruel, no que la mamá tuvo, digamos en el caso de una gallina que tuvo los pollitos ahí y en ese momento pues que los tuvo, se los arrebatan, que la gallina pues esté consciente, pues sería como cuidarse de eso es como el espíritu que tiene ese precepto. Pero pues eso, Besrat Hashem, lo vamos a ver más adelante, cuando ya estemos viendo esta es la tercera parte del libro. Primero vamos a ver idolatría, luego blasfemia y después prohibición de comer miembros de un animal vivo y pues ahí vamos a entrar más en ese detalle. ¿No? Baruch Hashem. Gracias, estimado Yossi. Entonces, ahorita lo que está viendo es tratar de enfocarnos en que aunque hagamos preceptos, o bueno, hay preceptos para los judíos, para nosotros se nos tomaría como idolatría tratar de hacer alguno de esos preceptos, ¿no? Exacto, sí, preceptos que sean exclusivos para el pueblo judío, que, que los identifiquen a ellos, por lo menos utilizar tzitzit. Podrían decir algunos utilizar una kippah, incluso que no es un precepto como tal en la Torá, pero pues es una forma de que alguien o que pues el resto de la humanidad identifique al pueblo judío. Cualquier cosa que nos haga ser mimos, el rabí Baruch Hashem, bueno, el rabí Leiser Brody, que el Eterno le dé larga vida, dice, los noajidas no tienen por qué ser mimos, ustedes no tienen por qué imitar al pueblo judío. Entonces, más que todo en ese tipo de preceptos que son muy externos, son cosas muy externas, pues los flecos en la ropa, el- los tefilín, pues que se amarran en la frente, en las manos. Todo ese tipo de preceptos es los que nos dice el Jajam que no debemos hacer, porque pues no nos dan un beneficio y antes hacen que caigamos en transgresión. No sé si a Hashem de pronto queda más claro. Hashem, mi querido
Entonces, bueno, estamos en el punto 8. Eh, Sin embargo, aquellos que son dictados por la lógica, tales como honrar a los padres, la amabilidad y la caridad, son obligados para ser cuidados por los noágidas o para ser guardados por los noágidas, ¿no? Al menos en una forma general, dado que esta es la forma correcta de actuar para una persona, que es actuar conforme a la imagen de Hashem en la cual él fue creado, o a imagen y semejanza del Eterno, ¿no? Todo en ese sentido. Sin embargo, un noágida no debe cuidarlos porque sea un precepto de él dado por el Eterno, pero en su lugar porque está obligado a ser una persona buena y con rasgos morales, con ética y moral. Muchas prohibiciones que son ordenadas a los judíos son obligaciones para los noágidas para observar porque basados en la lógica, tales como las prohibiciones contra odiar a otros, tomar venganza o guardar un resentimiento. Un noágida debería observar estas prohibiciones solamente por la decencia humana y no como un precepto divino que se le haya impuesto. Esta labor es una obligación absoluta sobre los noágidas y ellos son culpables de ser castigados por Hashem mismo por transgredir estas obligaciones y por actuar contra las prácticas morales y lógicas, así como la generación del diluvio fue castigada en los días de Noah. Aquí en la parte 9 nos dice, los noágidas están obligados a dar caridad, ya sea como un individuo o como comunidad, dado que ellos están obligados a estar preocupados y preocuparse acerca de ayudar al pobre y al necesitado, ayudarlos de forma apropiada en cualquier manera que sea posible. Así es, dice, no solamente dinero, hay mucha forma de darse acá, de dar caridad. Es como la única nota que ahí se le puede dar una palabra de aliento, una sonrisa, se le puede ayudar de cualquier otra forma. Bueno, Sodoma y Gomorra fueron destruidos solamente por cuenta de su negación de sostener y ayudar al destituido y por su falta de leyes y con respecto a la caridad o ayudar a los pobres. Por esto el Eterno los juzgó a ellos y merecieron su aniquilación. En la parte 10, los noágidas se les permite añadir cualquier tipo de prohibiciones para guardarse a sí mismos contra la transgresión o establecer una sociedad correcta y ordenada. Esto es deseoso como parte de observar las obligaciones del precepto noágida, establecer cortes y desarrollar, sociedades apropiadas en el mundo. Entonces, bueno, aquí antes de seguir con esta parte, los comentarios sobre honrar a nuestros padres. El Berlikutei Sijot, volumen 5, 154. Es posible que honrar a los padres sea una obligación intelectual en un no ágida tal como dar caridad, la cual es necesaria para el establecimiento de una sociedad apropiada y leyes apropiadas, entre paréntesis, dinim. Sin embargo, es obvio que para un no ágida está prohibido avergonzar a sus padres, dado que está en contra del respeto lógico humano, como lo podemos ver a partir de la historia de Ham, el hijo de Noah, en Bereshit 9:22, quien trajo desgracia a su padre Noah. ¿No? Es un comentario ver el Pirkei de Rebelías, el capítulo 23. El comentario 68 es sobre la amabilidad y la caridad. Roqueach 366. También parece parece decir que los noágidas están obligados a escoltar invitados cuando ellos se van, o sea, acompañarlos como dicen, acompañar a las personas a la salida cuando ellos se van, refiriéndose a cuando invita a personas también, cuando tiene invitados, y es una obligación lógica. Esa es la parte de la amabilidad.
Las donaciones caritativas de una persona no deberían ir a dar fondos a actividades que apoyen la idolatría. Es muy importante esa parte. No se puede dar acá para actividades idólatras, o sea, para, por ejemplo, otras religiones, otras que, bueno, solo también vamos a entrar en la parte de idolatría, un poquito adelantándome a ellos, cuando estamos dando dinero a una fundación que es de una iglesia, sea pues cualquiera religión. Sí, estimado Vicente, adelante. Baruch Hashem, perdón, mi estimado, yo sí. Lo que pasa es que ahorita lo que está comentando, el otro día escuché, creo que no me acuerdo si fue con el Morir Yeshua, que dice que, sí, creo que fue con el Morir Yeshua, que, que cuando, bueno, hay unas clases que dice que realmente las personas que no siguen este camino no se les considera idólatras, están practicando idolatría, pero no se les considera idólatras Ah, porque claro. no conocen del Eterno. Nosotros que sí conocemos el Eterno también, lo que usted dice de la idolatría es no dar dinero para la idolatría, pero hubo una parte en donde comentó que, que si en caso de que sintamos que podamos correr algún riesgo por no dar ese dinero, que en ese caso sí se podría dar y no se tomaría en cuenta como si estuviéramos dando para idolatría, porque entonces estaríamos salvaguardando nuestra vida, que es lo que nos enseña la bendita Torah de que es vida. No sé si usted ha escuchado aquí algún comentario. Baruch Hashem, exactamente, querido Vicente, así está expuesto en el Código Divino. Esa es una excepción. Para nosotros sería idolatría en el caso de, porque nosotros sí sabemos que es idolatría, ellos no. Entonces nosotros somos los que estamos dando la acción. Pero en el caso de que nos veamos coaccionados, o sea, de que de alguna forma sintamos que nuestra vida está en riesgo, vamos a dar esa sed acá porque de alguna forma lo vamos a ver como una expiación para que el Eterno pues salve nuestra vida pues de manos de pues, ese peligro que sintamos. Pero sí, es correcto esa interpretación. De hecho, por eso decía que me adelantaba un poquito, pero ese detalle está en la parte de idolatría, en la siguiente parte que se trata si el Eterno nos permita estudiar. Bueno, Baruch Hashem. Gracias, mi estimado Yossi. gracias al Eterno, Señor Vicente, gracias a usted. Eh, o dar dinero para actividades que retiren a los judíos o haga que de alguna forma estos como misioneros saquen a los judíos o a los noágidas lejos de la fe en la Torah de Moshe. O sea, pues claro que no vamos a dar dinero para personas que alejen a las personas de Hashem. 69. La generación del diluvio dice, de acuerdo a Ramban, en Bereshit 6.2 y 6.13 y Jiscuní en el 7.21. Y el 70, con respecto a Sedom y Amorá, o Sodoma y Gomorra, cita Bereshit capítulo 19, obviamente, y también el Tratado de Sanedrín 104b del Talmud de Babilonia, y Likutei Sijot 5, parte 155. Entonces, bueno, volviendo al punto 10, dice que ejemplos de sociedades que tienen restricciones, que pueden añadir prohibiciones para cuidarse, o sea, para establecer cercos, como parte del precepto de establecer cortes y leyes de justicia. Entonces, restricciones contra el abuso de mujeres y niños, es deseable que una sociedad tenga este tipo de leyes, y castigos para transgredir tales leyes. La prohibición de añadir una religión o un precepto no aplica a esto, porque es parte de las obligaciones noágidas que debemos guardar, de establecer cortes y leyes y establecer sociedades apropiadas en el mundo. Esto solamente aplica a restricciones que los noágidas aceptan los unos a los otros como comunidades, con el propósito de evitar daños. Pero está prohibido añadir restricciones comunitarias como si ellas fuesen ordenadas por el Eterno. Entonces aquí nos van a dar un ejemplo. Por ejemplo, si una comunidad no ágida establece una ley en contra de comer carne de un animal
que no ha sido, asesinado, de la piel de un animal que no ha sido asesinado, como si fuera una transgresión religiosa, como comer carne que fue arrancada de un mamífero o un pájaro, porque eso sería instituir una nueva religión. Es como añadirle un poquito al precepto de no comer miembro animal con vida, y pues es como, eso ya sería añadir, o sea, sería instituir una nueva religión. Cualquier variación ligera que se le haga a uno de los preceptos, o que se añada algo nuevo, eso ya se añadiría una nueva religión. Sin embargo, si un individuo desea aceptar la restricción con el objetivo de alcanzar un beneficio personal práctico, o sea, en este caso hace la diferencia entre la aplicación individual versus la aplicación comunitaria, o para refinar su personalidad, entonces él no está estableciendo la restricción como si fuera una prohibición para él, que fue ordenada por el Eterno. Entonces ahí está permitido, cuando es por el beneficio personal práctico. De cualquier otra forma está prohibido. Entonces, bueno, respecto a la parte 71 de establecer leyes adicionales eh, que permitan o sea, que sean cercos para que no se cometan pues transgresiones como abusar de mujeres y niños, Dios guarde. Dice Rashi, Bereshit 34:7, también Berlikutei Sijot 5:190. Bueno, el otro comentario con respecto a instituir una nueva religión, esto es decir, que ellos desean restringir a la comunidad en este modo adicional como un precepto religioso. Similar a esto sería una ley en contra de comer cerdo, el cual está permitido para no ágidas. Y lo mismo aplica para un individuo, incluso si él añade para sí mismo como un precepto religioso. Sin embargo, si una persona desea restringirse de comer carne de, de, una, de la piel de un animal que no ha sido asesinado por el propósito de guardar su salud, o de comer cualquier tipo de cerdo o marisco o otra comida que si a él no le gusta, o sea, si él siente algún tipo de disgusto por ese tipo de comida o por beneficios médicos, se le permite, está permitido. Un individuo se le permite adicionalmente restringirse a sí mismo por un propósito religioso si no está en la forma de añadir un nuevo precepto. Sin embargo, por ejemplo, un no ágida puede restringirse a sí mismo de comer cualquier tipo de carne de res o carne o pollo como un seguro completo, es más estricto de lo que se requiere contra la prohibición de comer carne que fue separada de un animal vivo. En este caso está refiriéndose al veganismo, alguien que pues, a un tipo de vegetarianismo o al veganismo, que sea algo más estricto de lo requerido. O él puede hacer esto de una manera para superar una lujuria que él tenga eh, por la carne fresca, pues dada por un carnicero, pues, del matarife. Si él siente que eso va a ser más agradable al Eterno a través de este refinamiento individual. La diferencia entre la comunidad de un individuo es que un individuo puede eh, ajustar en su mente y su convicción a un propósito personal específico, pero añadir una restricción innecesaria en la comunidad es equivalente a instituir un decreto sin un propósito lógico. A partir de esto, podemos concluir que una persona en su privacidad puede elegir convertirse en vegetariano, como les había mencionado, dado que esto puede ser explicado como una racionalización o un deseo emocional basado en una aversión personal al asesinato de criaturas vivientes para obtener alimento, dado que esto no está basado en una convicción religiosa. Pero imponer tal restricción en una comunidad completa está prohibido ciertamente, dado que él
Esto significa añadir un decreto hecho por el hombre que es innecesario desde un punto de vista práctico. Entonces, al Eterno, vamos a pasar al capítulo 4, que es con respecto a la responsabilidad, con respecto a los castigos divinos por la mano del cielo y los castigos terrestres por un tribunal, ya sea noágida o judía. 1. Existen algunos aspectos esenciales de los preceptos noágidas que llevan a una responsabilidad como pecados capitales si ellos son transgredidos por un decreto divino, donde la advertencia es considerada su responsabilidad. Significa que desde el momento en que un adulto se vuelve consciente de que, alguna de estas acciones en particular está prohibida, si él más adelante, posteriormente, de forma voluntaria, transgrede, él será culpable a la muerte en el juicio del cielo. Entre paréntesis, hasta que él haga Teshuvah. Muy importante. Bueno, también haga Teshuvah también o se arrepienta, que es lo mismo. Las acciones exactas serán explicadas en cada sección. Estas acciones exactas. También existen muchas prohibiciones en el Código Noágida que no están explícitamente advertidas. Y uno no es culpable por la transgresión, uno no es culpable, responsable por la muerte, perdón, uno no es responsable con culpabilidad que lo lleve a la muerte por haberlas transgredido. Ambos, hombres y mujeres, son igualmente obligados a cumplir estos preceptos. 2. Un noágida es solamente culpable a la muerte, de muerte si él intencionalmente comete una de estas acciones que es un pecado capital. Si él erra sin intención de transgredir, él no es responsable. Por ejemplo, si un hombre entra a un cuarto oscuro y tiene relaciones con la esposa de su vecino pensando que ella es su esposa, o si alguien come carne que fue arrancada de un animal viviente, mientras él por error pensaba que el animal había sido asesinado. De forma similar, si él erró porque no revisó lo suficientemente bien para conocer si su acción lo haría culpable o no, esto no se considera errar sin intención o cometer un pecado sin intención. Sin embargo, está cerca a un pecado voluntario, dado que él debería haber revisado y no lo hizo. Por ejemplo, aquel que conoce la prohibición en contra del adulterio, pero él tuvo relaciones por el bien del matrimonio sin saber que la mujer estaba casada con otro hombre. O sea, él tuvo relaciones con una mujer con propósito de casarse, pero no sabía que la mujer ya estaba casada con otro hombre. Él debió haber revisado cuidadosamente para saber si ella estaba casada o era soltera, antes de tener relaciones maritales con ella. Sin embargo, si él erra juzgando que su acción es permisible, bueno, aquí hay unos comentarios con respecto a la parte de la culpabilidad en la muerte, de muerte por el juicio del Eterno. Están en Rambán, Leyes de Reyes 9:14. También cuando no está explícitamente advertido por una transgresión, no es culpable y esa transgresión no lo va a llevar a la muerte. Esto es claro a partir de Rambán, Leyes de Reyes 10:6, con respecto a cruzar diferentes especies de árboles frutales o cruzar diferentes especies de animales. Tratado y ambos, bueno, con respecto a que la responsabilidad de cumplir estos preceptos es igual para hombres y mujeres, está en el Tratado de Sanedrín 57b, el Talmud de Babilonia. Lo otro también, este ejemplo del hombre que tuvo relaciones con una mujer que estaba casada pero no había investigado lo suficiente, ver el Tratado de Makot 9a y Rashi allí de acuerdo a Rabá. Parece que este es el caso para el adulterio, dado que muchas mujeres están casadas y entonces
un hombre está obligado a investigar, ya sea que la mujer está soltera o es casada. Esto aplica igualmente de forma similar para una acción que pueda ser idolatría o que pueda ser robo. Se aplica esta misma ley, esta misma... Bueno, sin embargo, si él erra juzgando que su acción conocida es permisible, esto no se considera como errar sin intención y está cerca a ser un pecado voluntario. Por ejemplo, aquel que está teniendo relaciones con la esposa de otro hombre, pero él piensa que que ella está permitida para él, dado que él no conoce la prohibición en contra del adulterio, o que él sabiendo, eh, él sabe que está comiendo carne de un animal que fue apartada de un animal viviente, pero no sabe que esto, o sea, que comer carne de un animal vivo está prohibido. Parece que en tal caso, él solamente es culpable si si él debería haber aprendido que esto estaba prohibido y falló en hacerlo. Este es el caso en el que toda la comunidad en la que él vive conoce los preceptos noágidas. Pero en una comunidad que no conoce acerca de los preceptos, que no son basados en la lógica, no es posible para un residente aprender acerca de ellos. Él no es culpable por transgredirlos, pero tampoco él puede llegar a ser una persona piadosa. Entonces, pues aquí afecta también mucho el rol del individuo y de la comunidad. O sea, si una persona transgredió, pero la comunidad todos conocen los códigos, los preceptos noágidas y no le advirtieron a él, él, él no es culpable. Bueno, en su lugar, un noágida debería ser primero enseñado y advertido acerca de estos aspectos del código noágida que están basados solo en decretos del Eterno, y solo después él es responsable por ellos. Esto aplica con respecto a las prohibiciones en contra de servir ídolos, relaciones prohibidas y comer carne que fue separada de un animal vivo. Sin embargo, para las prohibiciones principales como asesinato y robo, y para el precepto de establecer cortes de justicia, que todos son lógicamente, que tienen un fundamento lógico, no existe excepción de no conocer de que ellos deberían haber sido, de que ellos deben ser observados. O sea, todos los preceptos lógicos, la persona no puede decir que no los conoce. Y si erra, pues, de alguno de ellos, asesinato, robo y establecer cortes y leyes de justicia, no hay persona que se le pueda justificar de no haberlos conocido, si hubo una transgresión. También aparece se nota que no existe falta con respecto a la blasfemia, ¿no? Una vez que una persona conoce que existe un Dios y conoce su nombre, es lógicamente claro que está prohibido maldecir al Eterno, Dios guarde. Pero si alguien no conoce acerca del Eterno y no entiende lo que él dice, ya sea en hebreo o en otros idiomas, su maldición no se le considera como blasfemia. Entonces, ver la parte 3. Y bueno, Baruch Hashem, si de pronto hay una pregunta, un comentario antes de terminar. Baruch Hashem. Esto sea el Eterno. Entonces, bueno, creo que quedamos a puertas de la parte del tema. O sea, el Eterno que hubo las preguntas, estimado Vicente. Y bueno, ¿no? Ya creo que la próxima clase sí entramos de lleno con el tema del estudio de la Torá para los noajes, también que es relativamente corto. Hashem, pues, ¿no? Agradecerles a todos por este espacio.
Dale gracias primero al Eterno por esta gran bendición y que nos permita meditar en estos fundamentos de la fe y, y en este precepto de no establecer una religión y no añadir preceptos pues, que son referentes al pueblo judío. Rey del universo, te agradecemos por estas enseñanzas, que las podamos llevar a la práctica. Gracias, Rey del universo, por toda tu bondad. Permítanos seguir estudiando la próxima semana. Universo, por toda tu bondad. Muchísimas gracias a todos. No sé si de pronto hay algún comentario, estimado Moisés, en la radio. Por el momento no hay comentarios, estimado. Bueno, muchísimas gracias, estimado Moshe. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. El Eterno les proveerá todas las bendiciones buenas y dulces. Shalom, shalom. Muchas gracias a usted, Joseph. Muchas gracias por todas estas enseñanzas que son muy importantes, que nosotros los noágidas debemos saber. Muchas gracias y que el Eterno les siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias a usted, querida Karen. Gracias a Shem que nos sigue ayudando. Gracias, estimada Fe. Gracias al Eterno. Bendiciones buenas y dulces para todos. Laila, todo. Fuerte abrazo. Bendiciones, querido Hugo.